Hola, muy buenas a todos y todas, yo soy Boro y este es un nuevo vídeo del canal de BoroMV y vamos a hablar de camiones, velocidades, calibraciones, etcétera, etcétera. Tras la cortinilla, vamos allá. Bien, y esta es una respuesta a una pregunta formulada el fin de semana, en la edición del fin de semana, y que la formula Diego Sutuyena. Y por no alargar más, la pregunta dice así: hola, muy buenas. La velocidad real a la que circulamos por carretera es el tema, centrado. Me consta que los tacógrafos tienen un margen de error ínfimo. Sé cómo se calibraban los antiguos y el escasísimo margen, si no ha disminuido. La cuestión es, si voy en coche y lo comparo con el GPS, me da una diferencia de 113 a 120 km/h. Hay mucha leyenda circulando por ahí de si los radares saltan a 130 y te perdonan ese margen, a 131 pagan los 11... Bueno, el caso de velocímetros trucados a la baja de serie pueden ser escandalosos en algunos coches. No digo coches para no liarla. Un camión no puede ir más rápido de lo que le corresponde, por lo que no puede regalarse ni un poquito de recorrido en cada hora. Por curiosidad, ¿has observado esta diferencia en camiones? ¿Y podemos considerar esta una pregunta políticamente incorrecta? Saludos. No, en absoluto, no es políticamente incorrecta, además es una pregunta que está muy fundamentada en la legalidad vigente, es decir, está todo muy regulado, exceptuando el tema de los coches que también está regulado, pero hay un margen de error bastante más grande. Vamos a ir por partes. Si lo comparo con mi coche, el coche me marca 120 y el GPS 113. Sí, incluso diferencias más escandalosas. Sí, esto en un principio se hacía por dos cuestiones. Porque el coche pareciera que corre más de lo que le corresponde y por aquellas, antigua filosofía, digo antigua porque ahora ya no es así, de que el coche me corre a 120 a 3200 revoluciones, el motor va descansadito y todo esto, cuando en realidad ibas a 100 por hora o 105 o 110 como mucho. Las diferencias eran muy escandalosas, ahora lo son menos, también por una cuestión, y no te la dejes de lado, y es por la cuestión de la contaminación. Me explico. A 120 un coche consume menos, consume más, por lo tanto sus emisiones son mayores que a 110. Entonces lo que hacían era aprovecharse del margen legal que hay, estirar hasta el límite el margen legal, hay un 10%, creo recordar, una cosa bastante laxo, es bastante enorme, bastante grande ese margen permitido. Y entonces los calibraban al máximo de ese margen, es decir, te decían que iban a 120 cuando en realidad iban a 110, con lo cual las emisiones son mucho menores a 120 de lo que le corresponde. Ten en cuenta cuando veas cifras por ahí que las calibraciones se hacen a 90, 120, en fin, hay una escala de velocidades. Entonces, esa es la cuestión medioambiental que utilizaban muchos fabricantes, yo creo que prácticamente todos, excepto los japoneses. Los japoneses no, por lo menos algunos modelos que he tenido oportunidad de comprobar y de tal, no son coches que engañen mucho en la velocidad, pero evidentemente en Japón hablamos de la excelencia, de la precisión. Estamos hablando de otra filosofía, muy diferente. No quiero pensar, un coche italiano podría ser un escándalo absoluto, ¿no? Pero bueno, que sí, que eso eran los dos motivos. Primero, una cuestión psicológica de que el motor iba más relajado a determinadas velocidades, y por otra, y más importante, la cuestión de certificaciones y de homologaciones de emisiones a determinadas velocidades. ¿De acuerdo? Velocidades y regímenes de motor, evidentemente. Bien, sobre lo de que los radares saltan a determinadas velocidades y todo esto. Bueno, mira, yo he estado preguntando y hay unos márgenes, pero los márgenes cada vez son más estrechos. Había por ahí una leyenda urbana que decía que, podías circular a 10 km/h más, que el radar no lo detectaba. El radar sí lo detecta. Lo que pasa es que hay unos márgenes legales establecidos que te dicen, a partir si vas a 120, el límite está en 120, venga, hasta 130 te dejo. Pero porque te dejan, no porque el radar no lo detecte. Los radares son muy precisos y cada vez lo son más.
los cinemómetros, si no me equivoco, sí, cinemómetros, ¿vale? Vamos, que por esas cuestiones que pensemos que puede haber unas inexactitudes entre radares y tal, nah, de eso nada. De hecho, hombre, yo no sé el margen de error. Podría preguntarlo, pero bueno, es indiferente. Pero además quiero plantear una cuestión, es decir, si la velocidad máxima es 120, está bien que la sobrepases para adelantar, para tener, no sé, para realizar antes un adelantamiento, pero nada más. Es decir, la velocidad es 120. A partir de ahí, si vas a 125 o 130, la estás rebasando. Y realmente da lo mismo que sea 130 que 135, es decir, la estás rebasando. Evidentemente las sanciones no son las mismas. De hecho, hasta 140 creo que es la misma sanción. Pero es una sanción. Es decir, y no hay que hacerlo, ¿vale? Vamos, mientras se pueda no hay que hacerlo, quiero decir, pueden surgir, los coches corren a muchísima más velocidad, coches, motos, etcétera, pero la legalidad es la que es, y bueno, pues oye, están ahí los límites de velocidad y hay que cumplirlos, Bien, velocímetros trucados a la baja pueden ser escandalosos en algunos coches, sí, lo son. Vale, y un camión no puede ir más rápido de lo que va debido a que no puede regalarse ni un poquito cada hora. Vale, con esto quieres decir que si estuviera trucado de la misma manera un camión, sería al revés, es decir, que marcaría 90 km por hora cuando en realidad irías a 95 o a 98 o a 100. Vale, eso es una práctica que antes sí que se hacía, ¿vale? Y ya enlazo con la última pregunta tuya. ¿Has observado esta diferencia en camiones? Bien, vamos a ver. Eso antes sí que se hacía. Se le llamaba IVA en la jerga. Un poquito de IVA, el que te calibraba el camión, ¿vale? Jolín, ya lo diré, el tacógrafo. Y el indicador electrónico de velocidad y todo esto. Pero eso ya no se hace. Ya no se hace por lo siguiente, porque las sanciones son enormes, tanto para el dueño del camión, como para el calibrador del aparato, del tacógrafo, ¿eh? Cuidado con esto, porque los talleres se han puesto las pilas y salvo alguna ida de cabeza de alguno, son muy precisos. De hecho, se tiene en cuenta el desgaste de los neumáticos. Antes también, eso lo habrás podido, por lo que parece, tienes conocimiento del sector, eso antes también se hacía que tú ibas a pasar la revisión del tacógrafo con unos neumáticos muy gastados, que pierden mucha altura, y en el momento que pasabas la revisión, cogías y le ponías unos neumáticos nuevos para que corriera más, pero a veces la diferencia era muy grande. Ahora ya no, ahora se tiene en cuenta el desgaste del neumático y se marca la circunferencia y es muy difícil escaparse. Fíjate que mi camión va a 89 kilómetros por hora, más o menos. ¿Por qué? Pues porque los neumáticos ya están bastante gastados y ha perdido mucha velocidad, pero el mío lo calibraron a 90. Está entre 88 y 89 el mío. Lo calibraron a 90 y de 90 ha ido bajando, con neumáticos nuevos, por cierto. ¿De acuerdo? Vamos a ver, hay un margen de un 3%, ¿de acuerdo? Pero ese margen no se está aplicando ya, porque se lo están reservando los talleres por si hay algún error en la calibración, que se les haya pasado algún factor, etcétera. Entonces, si tienes la suerte, pues unas veces te lo harán un poquito más largo, que a lo mejor te lo dejan a 91, y otras se te quedará un poquito más corto, sin más. Si he observado esa diferencia en camiones, pues cada vez menos. Antes sí que era bastante escandaloso, que te pegaban unas pasadas que parecían autobuses. Hago el inciso, los autobuses pueden circular a 100 km por hora, los camiones a 90 como velocidades máximas, ¿de acuerdo? Bien, parecían autobuses, te pasaban que, vamos, te hacían aire y todo, y ahora no tanto. Ahora la verdad es que, incluidos los sectores de la fruta, frigoríficos, que siempre
Digo por las famas, ¿eh? No lo digo porque no lo estoy certificando, ni mucho menos, ni estoy acusando, ni estoy... No, quiero decir, era conocido, ¿no? Que pues los frigos, como iban de aquí a Francia, o sea, de aquí por toda Europa, con la mercancía y todo esto, pues necesitaban camiones que alcanzaran una velocidad alta. Sí que hubo momentos en los que veías cosas raras, hace años, hace años. Ahora la gente va muy legal. Insisto, que habrá trucos, habrá trucajes, que los hay, que los conozco, pero no los voy a decir, evidentemente. Pero digo que conozco los trucos, no quién los practica, ¿vale? En mi entorno, desde luego, la cosa está bastante controlada en ese sentido, ¿eh? En ese sentido. Así que, nada, cada vez se ve menos. Y nada, yo creo que con eso doy por respondida las preguntas, ¿no? Si tienes alguna duda, pues oye, pues seguimos hablando de camiones, porque, ¿por qué no? ¿Por qué no? En cualquier momento podemos hacerlo. Así que nada, venga, muchas gracias y nos vemos, nos oímos o lo que sea en un siguiente vídeo. Chao.